Hola chicos, ¿cómo están? He vuelto, pero lo vamos a hacer rápido, lo vas a entender exacto y al punto, así que iniciamos. El concepto de prehistoria fue propuesto por Jacob Boucher de Barthès. Él indica que el tiempo de la prehistoria comprende desde la aparición del hombre en la era cuaternaria hasta la invención de la escritura que se da con la civilización de Mesopotamia. Charles Darwin, en su libro El origen de las especies, propone que todo ser vivo ha sufrido transformaciones desde su origen, y el hombre no será la excepción. Él nos dice que el hombre proviene de un tronco común de los cuales salieron los primates, los simios gigantes, como los gorilas, los orangutanes, y los homínidos de los cuales provenimos nosotros. Entonces, el proceso de hominización que se da en la prehistoria es el proceso del cual el hombre se transforma de un ser salvaje, como tú, hasta un ser que razona, que piensa y que incluso es capaz de crear instrumentos. Dentro de los rasgos más importantes de la hominización tenemos dos. El bipedismo, lo cual indica que el hombre antes se movía en cuatro patas, como muchos simios, pero en un momento decide hacerlo solo en dos. Esto le trae beneficios, como el hecho de que su rango de visión pueda ser mayor, ya que éste camina erguido, y por lo tanto puede cuidarse de muchas o muchos animales que los acechaban. El segundo rasgo más importante dentro de la hominización también va a ser la fabricación de instrumentos. El hombre empieza a razonar, empieza a pensar, por lo cual va a construir instrumentos utilizando la piedra, ya sean instrumentos para la defensa o para la caza de los animales. Ahora vamos con la división de la prehistoria. Christian Townsend hace una división de la prehistoria de acuerdo a los materiales que se usaron. La prehistoria se subdivide en dos épocas, la época de la piedra y la época de los metales. La época de la piedra, que es la primera, se subdivide en otras tres, que vienen a ser el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Vamos con la época del paleolítico, la piedra antigua. La época del Paleolítico inicia hace 10.000 años antes de Cristo aproximadamente. Y las características son las siguientes. Ellos fueron nómades cavernícolas errantes. Eran recolectores de piedra, preferentemente del sílex. ¿Por qué? Porque esta piedra era una piedra que era fácil de tallar. También los hombres eran trogloditas, vivían en cavernas, eran recolectores de frutos, cazadores y pescadores. También descubrieron el fuego. También se da lo que son los grupos étnicos, organización de las hordas, los clanes o los gens. Practicaron el incesto. Humanos que también desarrollan un lenguaje. Y consideran un antepasado común, que es un tótem, como un dios. También tenemos que el hombre vive en la época del Pleistoceno, la época de hielo. También fueron fabricantes de arcos, flechas, puntas de proyectil, lanzas. Por último, crearon el arte rupestre en las paredes de las cavernas. Eran unos artistas, como por ejemplo tenemos la caverna, la cueva de Altamira, Túnez, Rodesia, Lexcaus, que hoy en día todavía existen. La siguiente etapa que tenemos es el Mesolítico, que significa la piedra media. Es el periodo intermedio entre el Paleolítico y el Neolítico. Es el Mesolítico. Esta época viene desde los 10.000 años antes de Cristo hasta los 7.000 años antes de Cristo aproximadamente. Y las características son las siguientes. Se produce la industria microlítica. Tenemos tallados esculturas como la Venus de Willendorf y otros, todos estos en piedra. También tenemos el notable desarrollo de la pesca con arpón. Se practica también la horticultura, que quiere decir la domesticación de las plantas. También se inicia la domesticación de los animales. Comenzó la diferenciación de las razas de la especie humana. Y como número 3 tenemos al Neolítico.
la época de la piedra nueva. Es una época donde el ser humano va a hacer notables cambios en su forma de vida. Esta época transcurre desde los 7000 años antes de Cristo hasta los 3000 años antes de Cristo aproximadamente. Y las características son las siguientes. Fueron sedentarios, es decir, vivieron en un lugar fijo. Practicaron la agricultura y la ganadería. Iniciaron la alfarería o cerámica. Conocieron la textilería a base de algodón, lana y lino. Construyeron sus viviendas a orillas de los ríos o lagos, llamados palafitos, que fueron casas de madera construidas sobre pilotes. Rindieron culto a sus muertos. Inician el intercambio de productos o comercio incipiente. Desarrollaron arquitectura funeraria religiosa, como por ejemplo los dólmenes, los menhires y los cromlech. También surge la propiedad privada, el Estado y las clases sociales. Como vemos, el hombre pasó por estos tres periodos de la piedra antigua, media y nueva, más conocidos como paleolítico, mesolítico y neolítico. El hombre se transforma de un ser salvaje, que solo caza, que solo recolecta, que vive de lugar en lugar, a un ser sedentario que se establece en un solo lugar, desarrollando la agricultura y la ganadería. Posterior a esto, viene la edad de los metales. El cobre, el bronce y el hierro, que es el más fuerte. ¿Y qué sucede? El hombre empieza a crear las armas, empieza las guerras, empieza la lucha de pueblos y progresivamente inicia lo que va a ser la historia. ¿Por qué? Aparece la escritura y por lo tanto iniciamos con Mesopotamia, la primera civilización de la historia, donde termina la prehistoria. Para terminar, la prehistoria ha sido una época donde hemos visto que el hombre ha sufrido cambios, ha tenido que esforzarse, ha tenido que sobresalir dentro de la selección natural. Creo que hoy en día también el hombre pasa situaciones muy parecidas, personas que se esfuerzan por trabajar, por estudiar, por ser alguien en la vida. Y creo que nuestros antepasados nos han enseñado bastante de eso. Te animo a que sigas adelante, a que sigas estudiando, esforzándote y que puedas cumplir todas tus metas. No olvides dejar tu like y compartir este video. Nos vemos en el siguiente.